Bienvenidos a un nuevo episodio de Resonancias, este espacio de charla artística y cultural donde tratamos de llegar a conocer un poco más a nuestros invitados, a los artistas que hay detrás del arte, al ser humano. Yo soy Gabriel Mendoza García, tengo el gusto de conducir este programa y antes de proseguir, usted ya está viendo a nuestra invitada, pero antes de que yo le diga con quién estoy, le pido por favor que se suscriba al canal, que nos deje su like, son cosas bien importantes que no le cuestan nada, que nos deje sus comentarios, que por favor comparta esta entrevista con gente a la que le pueda interesar el tema de lo que vamos a hablar. Píquele a la campanita para que no se pierda los estrenos que hay en este canal toda la semana. Tenemos también las membresías, tenemos 3 membresías. Si usted quiere unirse a este canal, se lo agradeceremos. La membresía exclusiva donde usted aporta una cantidad simbólica que realmente nos ayuda. Membresía Gold tiene acceso a videos que no están disponibles en el canal o va a ver estos contenidos 2 días antes de que salgan. Y la membresía Premium que tiene todo lo demás y además va a ver la Criñoños una semana antes de que salga y lo vamos a saludar en persona. Bueno, no en persona, pero sí en el programa. Como a mi querido Manuel Córdoba hasta Mérida, Yucatán, Darío Brites hasta Buenos Aires, Argentina y Laura Murillo hasta Bogotá, Colombia. Un saludo a los 3, gracias por estar apoyando este canal. Tenemos también una tienda con mucha merch de diferentes proyectos y productos que hay en este espacio y en otros alternativos ligados a mi persona o a los proyectos. Y también Emanación, cómprelo. Sigue en México, sigue en librerías, sigue en Amazon. Entonces, dése una vuelta por todo lo que tenemos para ustedes. Y ahora sí, fuera de todos los comerciales que acabamos de decir, quiero darle la bienvenida a una gran amiga, una persona que le tengo muchísima estima, pero no está aquí porque la estima que le tengo, o sí, pero no es la razón. La razón aquí es su arte, lo que ella ha podido crear en diferentes medios y porque es una gran, gran persona. Marina Dovzhenko, desde Kiev, Ucrania. Bienvenida, Marina. Sí, muchas gracias. Bienvenida, Marina. Eres poeta, eres dibujante. ¿Qué más hace Marina Dovzhenko aparte de todo esto? ¿Qué otro arte que no nos has querido compartir sabes hacer? Porque yo estoy seguro que va a haber mucho de ti para el mundo. Bueno, en general es una cosa un poco compleja porque a veces siento que hago de todo y a veces siento que no hago nada. Pero generalmente yo creo que las cosas principales que hago se tratan de la poesía, y se trata pues, del arte visual, de ciertos dibujos, pero esta cosa de los dibujos en realidad es relativamente reciente. Entonces, no sé, yo creo que empecé a hacer dibujos quizá como hace un año, algo, algo así. Entonces no me siento como una dibujante o algo parecido, pero pues sí, hago esto principalmente. Ujú. Y de otras artes, yo recuerdo que en algún momento intenté aprender a tocar el teclado, pero me salió mal. Entonces no lo he continuado. Ok. Y además, hablas muy bien el español. Ah, No sé si eso se gracias. considera un arte, pero es realmente un halago que una persona de una cultura tan, sí lejana, seamos claros con eso, tenga interés en el lenguaje español, que yo he conocido testimonios de muchos extranjeros, que es un lenguaje muy complicado de aprender. Obviamente, yo qué voy a decir si es mi idioma natal, ¿no? Eh, pero tú qué puedes decir al respecto de eso, del español, que de verdad un halago que lo hables y que podamos comunicarnos de esta manera. Bueno, en respecto del español, yo puedo decir que mi lenguaje natal es mucho peor, entonces está bien. Y yo creo que el español en realidad es uno de los idiomas relativamente fáciles porque he aprendido varios, hasta varios niveles. Con muchos idiomas que intentaba aprender no llegaba a niveles muy altos. Y, por ejemplo, puedo decir que el español sí me fue un poco más complejo que el inglés, pero está bien. Es que yo tengo experiencia aprendiendo japonés, entonces. ¿Ok? ¿Cuántos idiomas habla Marina Dovzhenko? Es también una pregunta curiosa. Bueno, el ucraniano, por supuesto, el ruso, pero prefiero no hablarlo. ¿Qué más? El inglés, el español, y yo puedo decir que un poco del japonés. Ajá. Wow.
Sí, sí, sí. Wow. O sea, oficialmente políglota. Muy bien. O sea, además de todo esto, políglota. Y apenas tienes 24 años. O sea, ¿en qué momento, Bueno, Marina? casi. Casi, casi. Pero ¿en qué momento, Marina? O sea, ¿has dedicado toda tu vida o has sido yo, me imagino, tengo una percepción tuya de una alumna muy consistente y disciplinada sobre todo? ¿Me equivoco? Bueno, sobre lo de disciplinada en general es también un poco controversial porque por una parte yo creo que sí, siempre he sido esta persona que, por ejemplo, trataba de entregar las tareas al tiempo, en general estaba aprendiendo pues, cosas bastante bien, pero nunca sentía que, no sé, me estaba costando mucho. A veces incluso estaba haciendo este experimento de no hacer mucho Ok. y ver qué pasa. Y en general me estaba saliendo todo bastante bien. Ujú. Y también, por otra parte, por ejemplo, sí puedo entregar la tarea a tiempo, pero al mismo tiempo lo estoy haciendo, no sé, en los últimos momentos antes de esta fecha final. Ujú. Entonces, soy una persona que organiza todo de una forma bastante caótica, pero por alguna razón el resultado está saliendo bien. Es que lo importante no es cómo, sino llegar, ¿no? Yo creo que esa es la idea de todo emprendimiento en la vida es, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Quizás no Sí, lo más o menos hago así. como dicen los libros o como dicen las metodologías, pero lo voy a hacer, ¿no? A mi modo. Eso es como, eh, yo también lo hago así a veces, en ocasiones. Pero bueno, eh, te agradezco mucho que estés aquí, ¿no? Es un gran halago que estés en el programa. Y quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que la poesía apareció en tu vida? Oh, bueno, esto depende de si se trata de escribir poesía o de leer, porque si hablamos sobre la lectura, yo creo que, no sé, quizás desde la primaria, cuando nos estaban forzando a aprender versos en la escuela. Pero hablando sobre lo de escribir poesía, yo creo que esto ya era en la adolescencia, quizá cuando tenía 15 años más o menos. ¿Qué te orilló a ello? ¿Por qué decidiste escribir poesía? Ujú. Bueno, era una decisión un poco espontánea, pero generalmente cuando yo era niña, por ejemplo, no me gustaba para nada leer. Y este interés me surgió solo cuando ya entré en mi adolescencia y Ujú. estaba simplemente leyendo varias cosas y habían también ciertas cosas de poesía que me estaban gustando y me estaban interesando y simplemente me surgió la idea, ok, si lo intento, ¿qué pasa? Lo intenté y pues, desde entonces sigo aquí. Es que realmente es importante mencionar que todo arte nace de la copia y la copia no está mal. Mucha gente sataniza el hecho de, ay, es que este le copió a tal. Todos los artistas copian, todos. Y está bien. ¿Cómo, en qué copiamos? Pues precisamente leí una poesía, me inspiró y hice una mía, ¿no? O sea, desde ahí ya empezamos nosotros a copiarle. El arte ha sobrevivido gracias a la copia. Y eso lo hablábamos el otro día con Juanan en Peliculeros, que próximamente lo verán ese episodio, Perros de Reserva, porque precisamente se criticaba mucho a Quentin Tarantino, al director norteamericano, que porque era una persona que copiaba mucho. Sí, pero él no copia toda una película y la calca en otra película. No, él copia cosas de diferentes lugares y los hace suyos, les da su esencia. Ahí radica la importancia, la originalidad, creo que es una palabra sobrevalorada. Más bien, todo radica en la esencia que nosotros le pongamos a las cosas. Yo también, la poesía que he escrito ha sido porque me he inspirado en otros poetas. O sea, es innegable el que tú, no hay nadie que diga, "Ah, soy nato, nací teniendo un poema en la cabeza". No es cierto. Eso es una falacia. O sea, uno aprende copiando, te inspiras de diferentes cosas, te gusta tal poeta y dices, yo quiero escribir como este poeta. Y a todos nos pasa. Entonces, es importante reconocer ese camino en cualquier tipo de arte
Y yo te quisiera preguntar, ¿recuerdas tu primer poema y qué sentiste cuando lo escribiste? Sí, lo recuerdo. Ahora no lo tengo porque lo tiré a la basura como muchos otros poemas de aquella época. Recuerdo que sentí que era complejo escribir la poesía y sentí que me salió muy mal, pero por alguna razón me surgió incluso algún tipo de azar de seguir intentando. Ok, o sea, decidiste tirarlo a la basura. Wow. Sí, pero esto era un poco más tarde, por supuesto que no lo tiré a la basura el mismo día, pero no sé, digamos, después de un año ya definitivamente estaba en la basura esta cosa. Yo creo que hay que tener valor para hacer eso, ¿eh? Hay que tener mucha humildad y honestidad con uno mismo y valor, porque no todo lo que se escribe es digno de salir al mundo. Hay muchas cosas que a mí me ha pasado que incluso novelas que he empezado y que después digo, no sirve y se va a la basura. Y no hay una segunda oportunidad, no hay un análisis de, oye, ¿y valdrá la pena? No. Pocos trabajos de escritura, por ejemplo, que yo no soy poeta, pero me gusta la poesía, me gusta escribir en sentido poético, aunque yo no sigo las normas clásicas de la poesía de escribir en endecasílabos o hacer soneto. No lo hago, no lo suelo hacer. Cuando lo he intentado hacer, me sale, pero no me gusta, no disfruto el resultado. Siento que se vuelve más matemáticas que arte. Y muchos poetas dirían, es que así debe de ser. La poesía y el arte radica en que puedas tener la matemática inherente a la hora de crear con palabras hermosas y poco usadas, algo que sea sí, sumamente bello y profundo, ¿no? Sin embargo, para mí, prefiero el verso libre o prefiero no forzarlo. Si sale una rima, perfecto. Si no sale la rima, sale el sentimiento. Yo soy más así. Entonces, bueno, no sé tú qué prefieras, ahí me surge esa pregunta. Ujú. Bueno, yo creo que en este aspecto soy igual que tú. Y en general, no sé, yo creo que no se debería preocuparse por este tipo de cosas porque el verso libre también es una forma aceptada ya desde hace muchas décadas, entonces está bien. Ah, bueno, y los poemas que yo empecé a escribir, los primeros, eran, pues, digamos, siguiendo las normas tradicionales, con las sílabas, las rimas y todo. Y yo creo que dejé de escribir así quizá cuando ya cumplí como 20 años más o menos. Antes me parecía que el verso libre, por supuesto que me encantaba, e incluso la forma me interesaba mucho, pero por alguna razón sentía que incluso en cierto sentido era una forma demasiado, demasiado buena para mí, demasiado compleja. Puede parecer simple, pero por otra parte no siempre lo es. Y además también tenía esta percepción de que muchas personas estaban escribiendo versos libres, especialmente a mi edad. Pero en algún momento simplemente también sentí como esta restricción, digamos, por la necesidad de buscar las rimas, por la necesidad de contar sílabas. Y simplemente decidí salir de esto y curiosamente en mi caso la transición era gradual porque tengo ciertos poemas que fueron escritos en una, no sé, como el punto medio, sí tenían algunas rimas en ocasiones, también como cierto ritmo más o menos repetitivo, pero al mismo tiempo con algunos detalles que no encajaban. Ujú, pero relativamente pronto, después de escribir así durante creo que un par de meses, ya empecé a escribir puro verso libre y yo creo que todo lo que he escrito desde a partir de los 20 años ya eran puros versos libres y no he regresado a la poesía tradicional desde entonces. Em, Te puedo contar en mi caso, más bien en el caso de México, cómo se vive en su mayoría, porque tampoco estoy tan metido, no puedo hablar por todo el sector, pero el mundo de la poesía en México
es un mundo muy cerrado. ¿En qué sentido? Que los propios poetas se han encargado de hacerlo demasiado elitista. Muchos poetas escriben para impresionar a otros poetas, ni siquiera escriben por que les nazca y quieran dejar su poema al aire, sino porque quieren impresionar a otros poetas. Son muy estrictos, son muy puristas en el sentido de hacerlo de la forma tradicional, critican mucho el verso libre y está muy cerrado el mundo de la poesía. Y precisamente cuando más tendría que abrirse el arte de la poesía, se ha cerrado. No permiten que cualquiera entre, si se pueden burlar y si pueden pisotear al que está intentándolo, lo van a hacer, porque ellos dicen es que nosotros somos los amos y señores del mundo de la poesía, no admitimos que alguien más entre, porque no tienen los estudios de nosotros que hemos estudiado en Europa y hemos estudiado en España y hemos estudiado letras y somos las autoridades sobre el mundo de la poesía. Y eso provoca que cada vez se venda menos poesía. Las editoriales actuales no buscan poesía. Si van a vender algo, va a ser un compilado de algún poeta que incluso ya murió. Por ejemplo, ahorita está vendiendo mucho un compilado de Alejandra Pizarnik, que incluso me gustaría comprar, pero no debería en este momento por mi situación. Pero bueno, X. El punto es que el mundo de la poesía es muy complejo. Aquí no se apuesta por la poesía. Son algunos poetas jóvenes que buscan tener espacios para ellos también exhibir su poesía con gente que lo aprecia, pero es un arte que a mí, la verdad, me duele mucho que no se esté compartiendo más. Eso pasa en México, no sé qué pasa en Ucrania. Ujú. Bueno, en Ucrania hay ciertas cosas que son similares a las de México y ciertas cosas que son diferentes, incluso todo lo opuesto. Bueno, lo que es similar es que aquí también, por supuesto, que las editoriales no están interesadas para nada en la poesía. Incluso, bueno, yo ahora estoy en una fase donde estoy escribiendo mi tesis de la maestría. Y hace como 2 semanas tuve una, digamos, pequeña presentación en una conferencia en mi universidad. Y en esta presentación, por supuesto, que estaba pues, contando un poco ciertas cosas de mi tesis, las que ya habían sido preparadas en aquel momento. Y surgió el tema de las traducciones de varios autores de otros países al idioma ucraniano y yo estoy escribiendo mi tesis sobre la poesía. Básicamente hablábamos de que las traducciones de la poesía extranjera casi no existen. Son únicamente las traducciones de los autores súper famosos, los clásicos del siglo XIX, los principios del siglo XX, pero de, no sé, algo un poco más moderno, incluso quizá habían como un par de traducciones que han salido recientemente, pero esto casi no existe porque las editoriales no están interesadas en esto. Y para los poetas jóvenes ucranianos también es muy difícil encontrar el espacio donde te puedan publicar. Antes, por ejemplo, existía, bueno, todavía existe un concurso literario, digamos, que era, se consideraba como el concurso bastante prestigioso, pero al mismo tiempo allí también surgía este factor del elitismo, de que esta cosa fue organizada por los mismos poetas, ya de cierto renombre, y allí estaban escogiendo, pues, hubo mucho favoritismo, básicamente. Entonces era muy Obvio, complejo. Entrar a aquel espacio y viendo en general cómo es este espacio, tampoco puedo decir que me gustaría entrar. Ujú. Pero al mismo tiempo existen ciertos espacios informales donde la gente joven puede compartir sus poemas. Por ejemplo, precisamente hoy una chica de mi universidad organizó como un pequeño evento de este tipo, porque ella también escribe la poesía. Y en mi ciudad, en Kiev, también hay como un pequeño bar donde suelen juntarse los poetas jóvenes y hacer este tipo de eventos ahí. sus jams de Ah, poesía, ¿no?
Sí, 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 más o menos. Ujú. Y hablando sobre las formas que tiene la poesía ucraniana actualmente, no es muy estricta con seguir las formas tradicionales. Yo he notado que en general depende mucho de la preferencia de cada persona, porque hay un poco de todo actualmente. Hay tanto de verso libre como de algo un poco más tradicional, como incluso algún punto medio, como aquellas cosas que yo estaba escribiendo en cierta etapa. Entonces, con esto no todo es muy estricto, pero para mí personalmente también surge esta sensación en muchas ocasiones que la poesía que yo escribo no encaja muy bien con estos espacios, porque siento que tanto los poetas jóvenes como los más elitistas también, como en México, están tratando de impresionar uno al otro y demostrar su nivel intelectual y todo. Y a mí personalmente no me interesa esto y yo siempre he estado más interesada en el sentimiento, en lo de expresarme. Y claro que a veces puedo meter algunas cosas, no sé, digamos un poco más intelectuales, algunas referencias, pero son ocasionales y no lo hago para impresionar. Entonces, Lo haces porque el cuerpo te lo pide. sí, totalmente, porque surgen de una forma natural. Ujú. Entonces, por esto yo creo que no participo en este tipo de cosas, ni, digamos, estos jams de poesía informales, y mucho menos en algunas cosas elitistas. Elitistas. Claro, yo estaba leyendo un libro de un colega que se llama Luis Bugarini, que es un libro de ensayos que se llama El camino de la mano escrita, y su primer ensayo son 6 ensayos. El primero habla sobre la importancia de la poesía, y él manifiesta que la poesía es necesaria para vivir, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la poesía debe formar parte de nosotros eh, como una necesidad básica de manifestar algo, y si bien a la gente no le va a importar, si bien no va a venir una editorial y que diga, ay, ya queremos poetas, eso jamás lo vamos a ver, por lo menos sí para nosotros. Porque la poesía creo que funciona como un ejercicio personal para conectar con la parte más sensible y empática que tenemos como seres humanos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la poesía tiene que ser necesaria para vivir. Eh, yo creo que sin poesía el mundo es peor. ¿Por qué? Porque no hay empatía, porque no hay sensibilidad, porque no se desarrollan esas partes que uno después admite, no quiere admitir que tiene, ¿no? Eh, no sé, es algo que mucha gente piensa en poesía y piensa en me da flojera. O eso es para mujeres, ¿no? Que es hasta machista el mundo de cómo ve a la poesía. Eso es para mujeres, dicen. ¿Qué va a ser un hombre como yo? Mi testosterona ahí escribiendo cursilerías. O sea, es realmente triste, ¿no? Pero al final del día, lo queramos o no, estamos repletos de poesía en todas partes. Y no nada más escrita, sino me refiero a en general. Hay poesía en ver a un niño, a un bebé sonreír. Hay poesía en ver a una pareja abajo de un árbol jurándose amor eterno. Hay poesía en ver a un niño interactuando con un animal, ¿no? Con un perrito. O sea, en simplemente mirar un árbol, ¿no? En el atardecer y ver cómo caen las hojas. O sea, ahí también hay poesía. No sé, es un mundo complejo. Yo no sé qué opinas de eso, Marina, de que necesitamos la poesía como canasta básica, inclusive. Ujú. Yo creo que la poesía es como una forma de ser, incluso de percibir el mundo. Como tú bien dices, no necesariamente debe tratarse de escribir algo utilizando el lenguaje, las palabras. Yo creo que incluso la poesía verdadera no tiene este lenguaje porque es, no sé, la sensación de la belleza quizá que vemos en ciertas cosas, como la belleza en su forma incluso más pura. Ujú. Así es. Ahora, vives en Kiev, Sí, Ucrania. sí. Hoy eso tiene un peso simbólico muy fuerte. ¿Cómo es escribir poesía desde allí? En medio de este momento, híjole,
No me gustaría ¿A qué te refieres? usar la palabra histórico, porque Ah, ujú. es una mancha en la historia realmente. Pero mi pregunta va, ¿cómo equilibras esa parte? ¿Cómo puedes estar dispuesta a creer en algo como la poesía cuando el entorno es tan duro en estos momentos? Bueno, esta por supuesto que es una pregunta un poco compleja, pero yo puedo decir que mi capacidad de crear poesía no siempre ha sido igual desde 2022, cuando en general surgió pues, la situación a la que tú refieres. Bueno, en realidad surgió en 2014, pero en el caso de mi ciudad en particular, realmente lo sentimos solo en 2022, cuando esto empezó a estar en noticias y todo. Ah, yo puedo decir que después de esto, bueno, 2022 yo creo que tengo como un par de poemas escritos, 2023 creo que no tengo nada, y volví a escribir por lo menos algo probablemente en 2024, y el hecho de que volví a ser capaz de hacerlo también se trataba un poco de mi estado emocional general en aquel momento, porque bueno, el año 2022 yo ni siquiera lo recuerdo cómo lo pasé. Era el año espantoso, literalmente el peor año de mi vida, por supuesto. En 2023, yo creo que en 2023 ya empecé incluso a buscar, no sé, como cierto equilibrio quizá en mi mundo interior, como, ok, todo. Se puede decir groserías. Dilas que tú quieras, Marina. Perfecto. Entonces todo está yéndose a la verga. Sí, diles que sí. Pero por lo menos trataré de encontrar algo incluso dentro de mi alma, si se puede decir así, para no volverme loca y no sé, empecé a buscar como algunas cosas para hacer, como en inglés esta cosa se llama como grounding, quizá, no sé, disfrutar la música, leer, platicar con la gente, un poco de esto. Incluso estaba tratando de crear como un espacio personal, digamos, para pues mantenerme relativamente sana. No creo que siempre se logra esto, por supuesto, pero pues lo estoy intentando. Y después de esto también volvió la capacidad de escribir la poesía. Y puedo decir que la poesía que estaba escribiendo desde entonces no se trataba de los acontecimientos exteriores, o por lo menos no de una forma directa. Yo creo que sí tiene ciertas influencias de todo lo que estaba pasando alrededor, por supuesto, pero yo siempre he sido una persona muy enfocada en su mundo interno, en sus emociones personales. Entonces, es en general una cosa bastante curiosa. Yo creo que sí tengo un poema que realmente escribí con unas referencias bastante claras a lo que estaba pasando. Y a veces incluso me estaba surgiendo esta pregunta de, ok, por supuesto que hay mucha poesía que se trata de, pues de la guerra, literalmente ahora en Ucrania. Y hay varias formas de hablar sobre esto. Yo estaba pensando en cómo yo podría hablar sobre esto, para que sea como, Sin caer en lo mismo que los demás. sí, 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 sin caer en lo mismo de los demás, para que sea algo que se siente que lo hago yo, Sí, que está saliendo genuino. de mí. Ujú. Y justamente te iba a preguntar algo, perdón que te Sí, sí, interrumpa, sí. porque va de la mano. Yo quería saber que cuando escribes, ¿desde dónde lo haces? ¿Desde la herida, desde la contemplación o desde la rebeldía? Ajá, ok, entonces, bueno, hablando sobre aquel poema que sí escribí con referencias claras, este poema estaba basado en mi sueño, en el sueño que yo realmente tenía. Era un sueño, no puedo decir que una pesadilla, pero sí muy desagradable, con
las cosas con una influencia muy clara de las cosas que estaban pasando pues, aquí. Incluso parecía algún tipo de cuento de terror y simplemente decidí contar esta historia en una forma de verso libre con ciertas metáforas que también estaban basadas en ciertas cosas que recordaba de este sueño y yo creo que este es el único poema am, que sí está relacionado un poco a este contexto de una forma más directa. Y desde qué espacio estoy escribiendo, yo creo que esto depende, porque a veces mm, puedo escribir desde el punto de vista de la rebeldía incluso. Am, a veces es desde pues como tú has dicho, lo de la herida. Yo creo que lo más común para mí es enfocarme un poco en la contemplación, porque he notado que casi todos mis poemas, por cierto, aquí está sonando una alerta. Aire. Ok. Oh. ¿Y qué debemos hacer? Nada. Nada. Ok. Sí. Ujú. Entonces, yo he notado que la mayor parte de mi poesía tiene este tono bastante melancólico, bastante personal, elégico incluso. Entonces, yo creo que esta es la emoción principal en el caso de las cosas que yo escribo, pero algunas otras también pueden surgir de vez en cuando. Ok. Ok, ok. Fíjate que yo suelo escribir mucho desde la herida. Me cuesta mucho trabajo escribir desde la contemplación. Incluso cuando estoy feliz, soy incapaz de escribir poesía. Feliz, no puedo. No, es imposible. Es que escribiría puras mentiras, puras cosas que no estoy sintiendo. Yo necesito estar mal para poder escribir bien. O sea, eso es lo que opera en mí, ¿no? Soy más desde la herida, desde la tristeza, desde el vacío, cuando me vienen las mejores letras, ¿no? Y a veces sí terminan siendo emociones bastante fuertes o bastante desagradables para otros, pero para mí son 100% honestas. No estoy fabricando sentimientos o emociones. No sé si esto te suena familiar cuando alguien dice que está escribiendo o que escribió un disco, ¿no? Inspirado en la historia de unos amigos y tú escuchas la pasión con la que se está interpretando en las canciones y dices, no, esto no lo escribió sobre unos amigos, esto lo escribió sobre él. No voy a decir nombres, a lo mejor entiendes a quién me refiero, a lo mejor no, pero a mí me pasa eso, yo no puedo escribir, ay, es que a fulanito lo cortó su novia, voy a escribir un poema de eso, no puedo. No sé a ti si te, ¿qué opinas de eso? Ujú. Sí, sí, yo creo que somos también similares en este aspecto porque, no sé, cuando yo escribo sobre algo externo, digamos, a mí me está saliendo mal, no es sincero. Todos los poemas que estaba intentando escribir un poco con este enfoque, también los he tirado a la basura, igual que mi primer poema que yo escribí a mis 15 años. En mi caso, yo creo que tengo ciertas emociones que están en la superficie, que pueden cambiarse y son bastante flexibles, y también ciertas emociones que están en el fondo. Y creo que hace un par de meses incluso me di cuenta que yo soy una persona que en el fondo siempre tiene como cierta melancolía, digamos, en su percepción del mundo. Y por ejemplo, cuando incluso me siento feliz, yo tengo como esta contradicción un poco rara de que sí, me siento feliz y es también una emoción bastante genuina, pero al mismo tiempo esta melancolía que está, digamos, en el corazón de todos, siempre se queda ahí, nunca desaparece. Y creo que la poesía que yo escribo sale un poco desde ahí. Entonces, yo puedo escribir la poesía, no sé, experimentando
las emociones muy variadas, a veces puedo sentirme bien, a veces puedo sentirme mal, pero como estoy escribiendo desde algo un poco más profundo, que las emociones que se cambian todo el tiempo, por alguna razón incluso siempre tiene el tono emocional un poco parecido, aunque en realidad fueron escritos estos poemas en las condiciones muy diferentes. Yo creo que también el poeta está infectado de melancolía desde el inicio, un buen poeta. Es raro leer poesía feliz. Por lo general se están tratando malestares del alma en la poesía. Y cuando se habla de cosas felices como, qué hermosas las margaritas del campo, tienes que ser muy buen poeta para lograr transmitir esa felicidad y que, bueno, no sé, eso es lo que yo pienso. Porque yo cuando recurro a la poesía, no para escribir, sino para leerla, busco precisamente alguien que comparta el sentimiento, no alguien que me esté hablando de algo que yo no sé, ¿no? ¿En qué sentido? Esa felicidad, esa plenitud. No me interesa, me interesa a mí que la esté pasando mal, peor que yo si se puede, porque sé, no es para vanagloriarme y decir, hay alguien que está peor, no. Alguien que está peor, pero aún así lo logró transmutar en palabras o en letras. Entonces, eso a mí me inspira mucho más que, que la poesía desde un lugar feliz, ¿no? Y hablando de eso, tú tienes un libro que todavía no se publica, Estudio de las lunas llenas y nuevas, que por cierto, yo tengo versión en español. Quería preguntarte varias cosas de aquí. Primero, ¿por qué este nombre? Digo, yo ya lo leí, eh, pero quiero que tú nos platiques a la gente que no te conoce, ¿por qué el nombre Estudio de las Lunas Llenas y Nuevas? ¿Por qué está dividido en secciones, ¿no? ¿Y qué quisiste transmitir con este libro? Que esperemos muy Ujú. pronto poder ver. Aquí, hablando sobre este libro, hay que mencionar un par de cosas. Lo primero es que este libro surgió de una forma muy espontánea. No estaba planeando publicarlo. El nombre, incluso la estructura surgieron de una forma muy espontánea porque hace 4 años decidí participar en cierto concurso literario que era como un poco más, no sé, no tan elitista, digamos, un poco más incluso informal, donde sentí que el tipo de cosas que yo escribo podrían ser recibidas bien. Y curiosamente lo gané. Ujú. Pero como el concurso fue organizado en una ciudad muy chiquita, muy lejos de mí, pues por desgracia ni siquiera pude conocer a las personas que lo organizaron en todo y ni siquiera pude pues, participar en algunos como eventos de allí. Pero me contactaron y me hicieron una propuesta de publicar un pequeño libro de mis poemas. Y pues sí tuve que pagar cierta cantidad de dinero, pero era mucho, pues mucho más accesible que si lo hubiera, no sé, preguntado en alguna editorial sin todos estos pasos anteriores. Entonces sí conseguí el dinero para esto y lo publiqué. Tengo 100 copias de este libro. Mm. Ah, yo creo que he regalado quizá 10. Entonces 90 están en mi balcón todavía. Am, y también surgió esta pregunta en aquel momento de, ok, sí, me pueden publicar el libro ahora, pero hay que ver en general qué tengo de las cosas que potencialmente podrían ser publicadas bajo mi punto de vista, porque las cosas que yo estaba escribiendo a mis 15, 16, 17 años definitivamente no las quería publicar y la mayoría ya estaban en la basura completamente. Entonces empecé a escoger las cosas un poco más frescas y esto era el año 2021 precisamente. Am, y la cantidad de los poemas que yo escogí, que yo creía que eran dignos de publicar era 28, pero yo decidí hacer uno de ellos como un prólogo, entonces resultó ser que eran 27. Y también empecé a pensar un poco en general,
qué imágenes, qué símbolos están presentes en mi poesía y son muy recurrentes. Y todo estaba relacionado a la noche, el agua en general, un poco por allí. Am, y también en aquel momento estaba haciendo varias referencias a las cosas de la música, no necesariamente a algunas obras concretas, sino más a algunos instrumentos musicales o algunos sonidos. Entonces decidí meter pues, este género musical del estudio, y no solo musical, pero yo pensaba en la música en aquel momento. Am, ¿Cómo se llamaba el libro, por cierto? Ya se me olvidó cómo se llamaba. Se llama Estudio de las lunas llenas y nuevas. Ah, de las lunas llenas y nuevas, sí, sí, sí. ¿Y por qué está dividido en dos partes? Estas dos partes no salen de algo que está digamos, en el aspecto emocional de estos poemas, sino más en el aspecto estilístico, porque 2021 precisamente era el año cuando a mí me surgió este experimento de escribir la poesía que no era ni la poesía tradicional ni el verso libro, que yo metí en la primera parte, que eran como las lunas llenas, algo que yo cumplí en aquel momento, escribir la poesía en este estilo, pero también aquella época precisamente era una época de la transición al verso libre, y el tipo de verso libre que yo escribí entonces, en 2021, es muy diferente de lo que yo escribo ahora. Entonces este libro incluso no me suena muy actual, porque ya tiene 4 años. Claro, pero yo creo Ujú. que, a ver, aquí hay varias cosas que quiero comentar. Hay Ajá. referencias a Latinoamérica y al idioma español en general, independientemente de que lo hayas traducido. Se menciona la Alhambra, ¿no? Que esto está en España, en Sí. Málaga. Se menciona también Macondo, que es un lugar ficticio en la literatura de Gabriel García Márquez. Yo te quería preguntar rápidamente sobre Cien años de soledad. ¿Qué opinas de esa obra? A mí me encanta. Yo creo que era precisamente el año cuando yo leí esta obra, o por lo menos estaba muy reciente, muy fresca en mi mente en aquel momento, y por esto decidí meter esta en referencia porque me surgió de una forma muy natural. Y también, incluso desde mi adolescencia, yo he tenido, no puedo decir que un interés como muy profundo, muy enfocado en la literatura española o latinoamericana en general, la literatura escrita en el lenguaje español, pero al mismo tiempo quizá era cierto interés un poco más elevado en comparación con mm, la poesía escrita en otros idiomas, digamos, y por esto me estaban surgiendo estas referencias, y además a mí me gustan las cosas un poco, que desde el punto de vista de Ucrania son un poco exóticas. Ujú. Ok, lo entiendo, sí. Ajá. Y de aquí me paso a preguntarte, ¿por qué el español? ¿Por qué eligiste el español? ¿En qué momento dijiste, quiero aprender a hablar español? Quiero... eh, cuéntanos. Esto era también muy curioso, porque básicamente no lo elegí, no me preguntaron. Ok, Bueno, me preguntaron, pero era una elección muy limitada. Lo que pasa es que aquí en Ucrania, bueno, depende de la escuela, por supuesto, pero en muchas escuelas se estudian dos idiomas extranjeros. El primero es el inglés y el segundo puede ser algún otro idioma. Y lo más común es que este segundo idioma sea el alemán, y que ni siquiera te pregunten si será el alemán o no. Pero en otras escuelas se puede escoger, y al salón de los alumnos los dividen en dos grupos. Un grupo aprende un idioma y el otro aprende el otro. Y sí puede pasar que, por ejemplo, en uno de estos grupos hay solo un estudiante. Por ejemplo, hubo un tiempo cuando yo era la única estudiante que estaba aprendiendo el español en mi escuela secundaria. Sí, simplemente estaba llegando yo y tenía como clases privadas, básicamente. wow, mejor. Sí, totalmente. A mí me encantaba esta época, era la mejor.
Y en la escuela donde yo estudiaba, me preguntaron cuando yo tenía 11 años, entonces no era ni siquiera una edad muy consciente, No. sí, de sobre qué idioma me gustaría estudiar, el alemán o el español. Y por alguna razón yo simplemente sentí que el español me estaba gustando mucho más, me interesaba mucho más y también todos los demás estaban escogiendo el alemán, entonces esto para mí era una razón adicional para escoger el español. Y pues así empezó todo esto, entonces eran como los primeros años de la secundaria, que la secundaria empieza cuando tienes 11 años, más o menos es como el Sí. quinto año de tus estudios. Ujú. Y pues lo estabas aprendiendo como alguna otra materia de la escuela. Por supuesto que cuando ya estaba entrando en mi adolescencia, especialmente a, no sé, como 13 14 años, que era una época un poco oscura incluso en mí, en general de muchos cambios, muchas transiciones, y me estaba sintiendo básicamente muy mal, incluso empecé a estudiar mucho peor de lo que era antes y de lo que fue después. Ujú. Y en aquel momento ya tenía pues un cero de motivación para estudiar el español. Pero curiosamente cuando ya pasé por esta época más oscura y ya me sentí más estable emocionalmente, también encontré la poesía de Federico García Lorca. Ok, muy bien. Muy Sí, bien. ujú, Maravillosa además. sí, 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 me gustó mucho. Y yo creo que en aquel momento ya empecé a tener un poco más de motivación para estudiar. Y también este encuentro muy curioso con la poesía de Federico García Lorca también era este empujón que me hizo escribir la poesía yo. Es que Ujú, llega un momento en la vida de, yo creo que de un escritor, un poeta, donde encuentras la figura que dices, quiero ser como él o quiero escribir como él, ¿no? Puedes leer a 1000 poetas, pero hay uno donde dices, este. Y precisamente te quería preguntar, ¿qué poetas te inspiran más en español? Uno y uno, ¿eh? En español y en ucraniano. ujú. Ok, bueno, en español yo creo que esta primera impresión, digamos, que me dejó Federico García Lorca se quedó conmigo para siempre. Por supuesto que en mi adolescencia era mucho más activa esta emoción, mucho más intensa. Mm, Ahora es bastante suavizada, pero mm. sigo teniendo muy alta estima de este poeta. Incluso yo creo que le seguiré llamando mi poeta favorito principal. También de los poetas en español, a mí me encanta Javier Villaurrutia. Ok, ok, ok. Wow. Sí, estaba escribiendo sobre él hace 2 días en mi tesis. Ay, qué bien. Me da mucho gusto que te guste Javier Villarrutia. Sí, sí, sí. Eh, y en ucraniano, ¿qué nos puedes contar? Ujú, en ucraniano. Ok, en ucraniano todo es un poco más diverso porque aquí yo no puedo decir que tengo como una sola figura que me inspire, como era, por ejemplo, en el caso de la poesía en español con Federico García Lorca. Pero yo creo que uno de los poetas que pues sí conocí relativamente temprano, también un poco a aquella edad, era Pablo Techina, que era un poeta con un estilo bastante peculiar, muy inspirado en el simbolismo, pero al mismo tiempo él lo estaba haciendo de su propia manera. Sí, Incluso su estilo lo llamaron como clarinetismo, porque él en general también era músico en su vida más privada y esta influencia de la música estaba muy presente en su poesía. pues sí. Mm. Ujú, sí, sí, y por desgracia lo que sucedió con este poeta es que ah, tiene solo un poemario que en realidad tiene algún valor artístico, no sé, quizá no es uno, sino dos, pero un poemario principal que se llama Los clarinetes del sol. Ok. Y lo que le pasó fue que cuando llegó cuando a Ucrania le ocupó la Unión Soviética,
a principios del siglo pasado. Por supuesto que en general era una época muy compleja para los poetas y pues muchos de ellos o fueron ejecutados, fueron asesinados, o tenían que pues, básicamente dejar de de escribir hacer. lo que querían. Sí, 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 y empezar a escribir unas cosas, pues lo que les demandaba el Partido Comunista. Entonces, este fue el destino de Pablo Tyuchino. También algunos otros poetas que yo puedo mencionar de la literatura ucraniana. Bueno, uno de ellos es Bogdan Igor Antonich, que es un poeta de la parte occidental de Ucrania. Incluso, bueno, como en aquel momento Ucrania no existía como un estado con Ujú. fronteras, esta zona de donde él venía ahora forma parte de Polonia, pero en aquel momento la mayoría de la población eran los ucranianos. Ok. Ujú. Sí, este poeta tiene una estética, para mí personalmente bastante interesante porque yo pues no vengo de aquella región, entonces él tiene muchas referencias a ciertas cosas, ciertas prácticas culturales de allí, pero al mismo tiempo presentadas de una forma muy creativa y muy original. Yo puedo decir que también tiene cierta afiliación con el simbolismo, aunque de una forma muy sutil. Y en general he notado que a mí me gustan más los poetas que no han tenido ninguna afiliación en particular con ningún movimiento literario. Es Ujú. que estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando ya hay ¿cómo decirlo? Una agenda social o política dentro de lo que se hace, yo creo que se pierde mucho lo genuino del alma, ¿no? Del artista. Em, hay una pregunta que quisiera hacerte en sentido sí, bueno, es compleja, pero a ver si nos la quieres responder. Si tuvieras que definir a Ucrania con una sola imagen poética, ¿cuál sería? A imagen poética te refieres a, no sé, algún tipo de símbolo, paisaje. Sí, Ok, yo creo que este sería el campo, como una estepa con, pues, con muchas flores, con hierba y todo, y con el cielo muy claro azul, ok. y con las nubes. Ujú. Vaya, es una imagen bonita, es una imagen que yo creo que es necesaria en estos tiempos. No digo, no voy a entrar yo en ningún tema escabroso o que te haga sentir incómoda, simplemente es como, sí, me gustaría que la gente que nos esté viendo sea un poco también consciente de qué se está viviendo allá, pero que también hay una identidad nacional fuerte y sobre todo sensible, ¿no? Sensible que no es significado de debilidad, sino de, al contrario, de grandeza humana, ¿no? El decir, está pasando todo esto, pero yo todavía tengo, y es una declaración de intenciones personal, me imagino, ganas de seguir encontrando las cosas bellas de la vida, ¿no? Que eso es yo, para mí, invaluable. Pero bueno, eh, ¿a qué le temes como poeta? ¿A qué te refieres con esto? Cuando nosotros emprendemos, y hablo de los seres humanos que Ujú. queremos coquetear con el arte o que definitivamente lo hacemos, siempre hay una incertidumbre en el camino, ¿no? De a dónde voy a llegar con esto, vale la pena seguirlo haciendo. Hay ciertos temores que a veces nos acechan en el camino del arte, ¿no? Esa es más o menos la noción de la pregunta. Si tú como poeta tienes alguna de estas incertidumbres o algún miedo de que lo que estás haciendo tenga o no relevancia o vaya a llegar a donde tenga que llegar o a lo mejor no llega a ningún lado, ¿hay algún temor de tu parte?
Yo puedo decir que definitivamente lo hay, pero de mi parte hay temor de todo, tanto de la poesía como de muchas cosas, incluso de mi tesis. A mí siempre me está pareciendo que no lo estoy haciendo lo suficientemente bien. En general, yo soy una persona que tiene muchas dudas de este tipo. Ok, ok, pero bueno, también te voy a decir algo, la gente que tiene este tipo de cuestiones cuando está elaborando su tesis es prácticamente es todo el mundo. No conozco a alguien que diga, ay, sí, mi tesis fue muy fácil y fue pan comido, no conozco a nadie. Yo siempre me he topado con gente que tiene problemas para poder llevar a buen puerto la tesis. Entonces, eso no te preocupes, todo es un sentir general, el enfrentarse a una tesis. Pero eh, está bien. Ahora, ¿crees que sea probable que tú nos puedas, o sea, que, primero que nos digas, hay un poema tuyo que sientas que te representa hoy más que nunca? Yo creo que actualmente no, en realidad, porque yo siento que, bueno, lo primero es que curiosamente durante los últimos meses no he escrito mucho y también existe este factor de que lo que más me representa yo creo que siempre es lo último que he Ok, escrito. Ujú. Y como durante los últimos meses no estaba escribiendo nada, no siento que hay los poemas de los que tengo actualmente que me podrían representar muy bien, pero no sé, yo creo que en general esta cosa es como muy flexible porque también solemos cambiarnos mucho y no me refiero a los cambios, no sé, digamos un poco más dramáticos, sino más a alguna, no sé, algunos cambios incluso que suceden durante el día. Así que claro, yo creo que es incluso imposible, en mi caso por lo menos, escoger una cosa así. que te represente, pero ¿tienes alguno que sea tu favorito? No, Ninguno es tu favorito. no, ninguno es mi favorito. Bueno, no puedo decir que todo lo que he escrito es malo, porque yo considero que no, pero No, para nada. A mí me gusta lo que haces en el estudio de las lunas nuevas y llenas. O oh, sea, se me hace algo, además de tenerlo en ucraniano, te diste la tarea de traducirlo al español sin que perdiera esa esencia poética, porque uno puede hacer la traducción y luchar un poco con eso, pero tú al dominar los dos lenguajes tienes la facilidad de darle el sentimiento, ¿sí? Con palabras, o sea, no es una traducción de Google, ¿no? O sea, es una traducción de alguien que habla el idioma. Entonces, no creo que para nada hagas mala poesía. Es que, a ver, Marina, eres muy complicada. claro. Yo lo que quiero, Marina, es que nos leas una poesía. Estoy buscando. O sea, yo quería el que te represente, no, bueno, el favorito tampoco. Entonces, ¿podrías leernos una, el que tú quieras? Ah, ok, entonces, no sé, ahorita voy a buscar lo que sí traduje en algún momento al español, porque es también un factor un poco complicado, ¿no? Todos los poemas son traducidos. No, no En mi todos. caso, sí, 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 yo recuerdo que estaba compartiendo algunos en Facebook. A ver qué tengo por aquí y pues podré leer algo, ¿por qué no? Ah, a ver. Es que ese era justo el plan, que nos leyeras algo. Quería llegar Sí, a sí, sí. ti de una manera orgánica, pero no me dejaste, entonces te lo tuve que decir así. Léenos algo. Ah, sí, sí, curiosamente antes de la entrevista lo estaba un poco, tenía este presentimiento de que iba a surgir el tema. Obviamente. Bueno, el último poema que escribí no lo quiero leer actualmente, no porque sea malo, es bueno por supuesto, pero no siento que Eso. representa muy bien mi estado emocional, entonces Ok. leeré uno que escribí un poco antes, Lo que en tú quieras. 2024. Ah, perfecto. Ah, Mon amour, enciende velas o al menos luciérnagas. No quiero que esta noche se doble como un trozo de papel y se tire a la basura. Su velo azul nos cubre a los dos con el susurro de las galaxias. Mon amour, las estrellas fluyen como en un reloj de arena, y nunca sabes si la muerte te encontrará aquí y a esta hora. Pero hay,
pero alguien derrama la sangre de los inocentes pensando que es vino. Llena todo el cielo con ella de modo que nada queda de las estrellas. Y temo que incluso las almas de los muertos no tengan a dónde viajar. Recordemos a los muertos hasta que el mundo sea arrancado de nuestros pies. El telón baja, las velas se apagan, el cielo azul se quema con rosas de fuego. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por compartir esto con nosotros, de verdad. Eh, es, insisto, lo que dije al inicio, la poesía debe ser natural para nosotros y no avergonzarnos. No decir, ay, qué flojera, van a leer poesía. Incluso hay memes donde, eh, muy recurrentes, donde dicen, están en una fiesta, ¿no? Y el tipo que los invitó a la fiesta dice, les mentí, no venimos a una fiesta, sino les vengo a leer mi poesía. Entonces, hay muchas bromas al respecto, ¿no? Y yo creo que sí entiendo el humor, pero creo que es satanizar de cierta manera el tema de la poesía. Yo creo que sí es necesario revivirlo, fomentarla y volver a crear esa necesidad en la gente. No porque se vendan los libros, eso ya va a ser, eso ya es una misión secundaria y muy lejana, sino recuperar primero la necesidad de la poesía en la vida, ya sea escrita o ya sea en conexión introspectiva con el alma de uno, ¿no? Ser capaz de decir, oye, es que este momento que estoy contigo es hermoso, es algo incomparable, entender que la vida está llena de momentos poéticos para que así podamos tener, más bien no tengamos miedo de expresarlo. Yo creo que desde ahí es el punto de partida. No sé si estés de acuerdo. Bueno, yo creo que sí, y también, por ejemplo, yo tengo esta observación pequeña cuando, no sé, estaba viendo algunos videos, digamos, de este tipo de, no sé, las personas comentando sobre ciertos libros, como este BookTok, BookTube, todas estas cosas. Me di cuenta que hay muchas personas, tanto en Ucrania como en otros países, que dicen que leen únicamente las novelas o los cuentos, en general la prosa, y que la poesía no es accesible, que incluso es demasiado intelectualizado. Pero no sé, yo, bueno, lo primero es que yo nunca lo he sentido así, que no sea algo accesible. Entonces, para mí era un poco raro incluso enfrentarme con esta forma de pensar y de ver el asunto. Mm, Así que, pues sí, totalmente yo creo que la poesía debe ser algo que esté presente en nuestras vidas de una forma natural y que no genere este miedo, rechazo o incluso estas barreras de, es que esto es para las mujeres o para los, los inteligentes. es un tema, sí, de elitismo, el elitismo cultural, y eso no nada más se extiende a la poesía. Yo he visto, y me lo confirmas ahorita diciéndome que en Ucrania es similar. Entonces, esto es un problema mundial. Esto no es un problema de un país o una nación, es un problema a nivel mundial. El hecho de decir, de segregar culturalmente a alguien porque no tiene la misma oportunidad de formación, ¿no? Porque hay mucha gente que pues tiene eh, privilegios, que es una palabra que odian los privilegiados, el decir que tienen privilegios, lo odian. Dicen, no, es que esa gente pues tiene accesibilidad a mejores oportunidades de educación, a que sus padres los inscriban no nada más a una escuela, sino a un maestro particular de piano o idiomas o ballet o natación o deportes o violín, o yo qué sé, tienen más oportunidades que alguien que no las tuvo y que por gusto adquirido se empieza a sentir atraído por ciertas eh, manifestaciones artísticas, nombremos la poesía en este caso. ¿No sería demasiado injusto que 6 tipos que tuvieron eh, privilegio y que estudiaron letras en universidades extranjeras y regresan a México y han leído todo lo que hay que leer de poesía, eh, tanto en español como traducida en otros idiomas o incluso en los idiomas originales, porque además súmale que hablan francés y hablan inglés y hablan italiano?
y alemán y ruso y lo que quieras. Y llega este que quiere pertenecer y dice, escribí esto. Ellos lo van a voltear a ver con su pipa así de, por favor, ¿no? O sea, aquí solo mentes privilegiadas. Gracias. Es un problema. Y eso es lo que la gente en general percibe, por desgracia, que hay ese elitismo, que sí lo hay. Y ellos nada más van a esforzarse por impresionar a su séquito, a sus colegas. Y es muy triste, la verdad. Yo siento que es menester en la cultura en cualquier país, incluir en la educación temprana el gusto por la poesía, que no dudo que exista en los sistemas académicos actuales, al menos en México debe de ser. A mí me tocó tener en clases de español el acercamiento tanto a la literatura como a la poesía, pero no es algo que recuerde particularmente porque no había ese fomento, ¿no? Entonces creo que sí es necesario como eh, una manera de volver al ser humano más sensible, pero también me parece que los programas de estudios no se enfocan en que la gente sea más sensible o que sea mejor ser humano, porque nos quieren, seamos sinceros, y aquí a lo mejor ya entra el conspiranoico de Gabriel al decir que a la sociedad le conviene tener dos tipos de personas, ¿no? La gente que solo busque tener necesidades básicas y un trabajo que las cubra, sin importarle otro tipo de desarrollo, que ese es, digamos, eso sería lo que mantiene el engranaje social, y tener también a gente ignorante, ¿no? Que es fácil de controlar, es fácil de moldear, es fácil de usar como un arma para lo que quieras. Entonces, yo creo que por eso la poesía y las artes en general son tan poco tomadas en cuenta en la educación general, en los sistemas de educación mundiales. ¿Qué opinas de eso? ¿O estoy loco? Ok, bueno, hablando de mi experiencia, digamos, estudiando en Ucrania, y por cierto, otro factor es que ya no sé cómo se maneja esto actualmente, pero en el momento cuando yo estaba estudiando, que era, no sé, como hace 5 años, digamos, un poco más, bueno, aquí sí existían clases de literatura y también he platicado con ciertas personas de México y resultó ser que tenemos unas experiencias bastante diferentes con clases de lenguaje natal y de la literatura. Y me he dado cuenta que parece ser que en Ucrania el enfoque a estudiar la literatura es muy académico, pero al mismo tiempo muy rígido. Básicamente te enseñan todo desde las épocas más antiguas hasta la modernidad. Y lo que pasa es que a los chicos muy pequeños les enseñan las cosas, no sé, de la literatura medieval, que es muy compleja de percibir incluso para las personas actualmente. Y esto genera un rechazo bastante grande en las personas por este tipo de cosas. Y en general hay mucha terminología también muy académica en el programa educativo de literatura en Ucrania, o por lo menos en el momento cuando yo estaba estudiando. Y también existía este factor de que tenías que, no sé, digamos en algunos exámenes o algo parecido, tenías que básicamente escoger como la idea de la obra que estaba en el libro, no la que tú pensabas que era la idea, sino la que estaba escrita en el libro, que es lo que más estaba enojando a las personas, yo creo. Es que yo pasé el examen de la literatura ucraniana para entrar a la universidad, entonces lo recuerdo bastante bien como tenía que incluso aprender qué estaba escrito en el libro para escogerlo después en el test. Ajá. Y también la cantidad de las obras que se estudian es bastante grande. Por ejemplo, te dan solo una semana quizá para pues, una obra, básicamente la lees, después se habla de esta obra y la semana siguiente ya tienes que leer la otra. Ujú. Entonces es un poco denso el programa de la literatura en Ucrania, por lo menos en aquel momento cuando yo estaba estudiando lo fue. Ahora parece ser que están haciendo algunos cambios, pero como no sé, no estoy trabajando en la escuela, por ejemplo, formal, por lo menos, pues no sé mucho de cómo es este ámbito actualmente. Ujú. Ya. Es, te puedo decir que a nivel México,
es un sistema deplorable en cuanto al arte. Obviamente no quiero generalizar porque seguramente va a haber alguien que diga, no es cierto, en mi escuela tengo una maestra que nos impulsa a leer tales autores, ¿no? Y lo entiendo, por supuesto, que hay maestros que van en contra del sistema. A mí me tocó una que nos ponía a leer cosas que no estaban en el programa de estudios, ¿no? Y entiendo esa necesidad de querer que todos seamos cultos. Obviamente la mitad de la clase no lo leía o no le entendía o le daba lo mismo. Yo lo leía con buen agrado y me gustaba incluso escribir un poco sin que yo fuera consciente todavía de que quería escribir. Estoy hablando de la secundaria. Entonces, sí hay, yo creo, pequeños disidentes, ¿no? Maestros, orientadores que buscan pues un mundo mejor a través de fomentar el arte a sus pupilos o a sus alumnos. Entonces, digo, eso creo que esa es la labor también del artista. El artista tiene que ser altruista. No puede quedarse solamente con el arte que yo hago y mírenme por lo que hago, sino cómo puedo influenciar a los demás. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando, y esto es secreto, esto nadie lo sabe, estoy trabajando con dos niñas de una escuela del Estado de México, aquí muy cerca de la ciudad. Nos vemos por Zoom y les di una plática sobre cómo fue mi proceso de convertirme en escritor y les dejé tarea incluso, ¿no? Entonces estamos trabajando en sus estilos. Pero dos, o sea, esta sí fue parte de como una orientación vocacional, de el contacto, el amigo fue el que me dijo, oye, tengo a dos personas, pero imagínate, se lo ofrecieron a todo el salón y de todo el salón, solo dos personas están interesadas en escribir. Y lo que me mandaron lo hacen maravilloso, ¿eh? Incluso te lo voy a mandar para que veas lo que hicieron estas jóvenes, muy jóvenes, están en secundaria, entonces, pues poquito a poquito se puede ir ayudando, ¿no? Yo creo que una labor tanto humanitaria como obligatoria del artista, diría yo, es un compromiso pues, con la humanidad, ¿no? No sé cómo lo veas. Ujú. Bueno, yo creo que pues puedo estar de acuerdo contigo en general, pero ser que coincidimos en muchas cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la secundaria, yo era la única persona interesada en esto, la única persona que estaba escribiendo. Y por supuesto que actualmente hay adolescentes que sí también están interesados. Incluso, por ejemplo, una de las profesoras de mi universidad, la que pues, me estaba enseñando cosas. Am, Forma parte de, no sé, digamos como una comisión de expertos que evalúan, no sé, ciertos escritos de los adolescentes, me refiero a los escritos literarios, como la poesía, la prosa. ah, Ni siquiera sé cómo definirlo, no es como un concurso, pero sí, más o menos, básicamente donde pueden mandar las cosas que escriben, recibir algún tipo de feedback y todo, y también tienen que defenderlo un poco como la tesis en general es un poco curioso, porque es como una pequeña tesis, pero Ujú. para los estudiantes de la secundaria y está dividida en varias como secciones, puedes hacerlo de cualquier materia, yo incluso lo hice pues, de la literatura cuando tenía 16 años, pero no se trataba de mi propia poesía, sino de la poesía de otros autores. Era un poco más como trabajo científico, como la tesis que estoy haciendo ahora, Ok, sobre Javier Villorrutia. wow. Hay Ajá, aquí, justamente estaba buscando, porque no me acuerdo ajá, exactamente en dónde está, y es algo que te quiero compartir y que ajá. seguramente yo espero que un día vengas a México. Sí, por supuesto, a mí me encantaría. Estoy esperándolo con ansias. Ujú. Eh, hay un centro cultural muy cerca de mi casa, que es el Centro Cultural Javier Villaurrutia. Oh, No vas a encontrarte un edificio clásico ni nada, ujú. es de arquitectura moderna, pero es un lugar donde se fomenta
muchísimo el arte a nivel gobierno, ¿no? Sí hay una Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura pues trata de tener estos espacios, ¿no? Al menos dices, bueno, ahí por ejemplo se dan exposiciones de pintura, hay talleres de poesía, hay talleres de narrativa, hay incluso taller de alebrijes, ¿sí sabes lo que son los alebrijes? No, Bueno, me gustaría que me expliques. ok, en la cultura mexicana hay Ajá. unas criaturas fantásticas Ah, ajá. que están hechas, no quiero decir monstruos, pero sí puedes encontrarte una rana con cuernos y alas, ¿no? Ujú, Esa es una criatura pues imposible, llena de colores vivos, ¿no? Están decoradas con colores vivos, se suelen asociar al Día de Muertos, ¿no? Hay un desfile inclusive en las épocas de Día de Muertos, en finales de octubre, principios de noviembre, de carros alegóricos, pero de alebrijes. Entonces, como ya es una tradición tan acuñada en México, aquí también se dedican a hacer los alebrijes. Eh, es un lugar que ofrece eso a la gente, ¿no? También incluso hasta talleres de comedia, de stand-up comedy, lo hacen también ahí. Es un lugar interesante. Hacen presentaciones de libros, hacen un altar de Día de Muertos. Ya ves que aquí en México estamos obsesionados con el Día de Muertos. Yo creo que es la tradición más bonita que tenemos, sinceramente. Y vaya, o sea, hay apoyo a la manifestación del arte. Entonces, no todo está perdido mientras existan ese tipo de lugares, pero te lo quería comentar porque pues, me dijiste que eres fan de Javier Villaurrutia y dije, bueno, le tengo que platicar que hay un centro cultural que físicamente no será impresionante, pero sí en fondo, ¿no? No en forma, pero sí en fondo. Eh, y hablando de manifestaciones culturales, cuéntanos un poco también de tu parte de dibujante, de todo el sketching, que tienes un canal de YouTube, por cierto, que vamos a poner en los comentarios para que vayan y se suscriban, que se llama Marina Beldeque. Y estás ahí subiendo tus sketches. Cuéntanos de dónde viene esta necesidad de dibujar, cómo aprendiste y lo que nos quieras platicar de esta parte tuya. Ajá, ok. Bueno, esta parte tuya yo incluso no la percibo como una parte, digamos, tan seria como mi parte poética. Sí, Porque en general el dibujo siempre ha estado conmigo desde la infancia, yo creo, pero también había ciertas épocas cuando no estaba dibujando nada y habían otras cuando estaba volviendo a hacerlo. No sé, quizá un año, hubo una época cuando pues, decidí volver a hacerlo. Sí, estaba haciendo algunos sketches, no era algo, no sé, con mucha ambición, digamos. A mí me gusta hacer los retratos de las personas, algunas cosas de la naturaleza. Me gusta dibujar con la tinta, por ejemplo. Y en algún momento decidí hacer un pequeño canal tanto en Instagram como en YouTube como en TikTok en general, en todas las redes, y simplemente publicarlo y compartirlo. Además, a mí me gusta mucho ver este tipo de contenido hecho por otras personas, ah, porque me relaja. ok. Y siempre es, ajá, sí, 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 siempre es interesante también descubrir como cosas de arte y todo. Y te gusta Decidí. dibujar personas también, rostros, Sí, retratos, sí, sí, sí. parejas. Ujú. Sí, exacto. Ujú. Sí, por cierto, me sentí muy triste. No, 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 no. Este, hablemos de otra cosa. Pero bueno, Sí, sí, sí. es Ujú. interesante cómo lo manifiestas y aparte lo haces muy bien. A mí Oh, muchas gracias. me encanta lo que haces, de verdad. Se nota que Ujú. hay sensibilidad en lo que haces. Muchas gracias. Bueno, pero yo nunca he aprendido el dibujo. Yo creo que en el caso de la poesía sí, yo lo hago incluso de una forma un poco más profesional porque estaba estudiando cosas de literatura en la universidad y pues, ya estoy terminando, pero digamos que todavía lo estoy haciendo. Y del dibujo nunca he estudiado nada, quizá algunos, no sé, algunos tutoriales
en YouTube de cómo hacer cierta cosa, sí me estaba interesando hacer algo en particular y me valía hacerlo bien. Ujú, entonces estaba buscando un poco de esto. Y por desgracia el canal está un poco abandonado, pero no para siempre. Pues simplemente entré en una época un poco, un poco difícil, un poco compleja. Pero yo voy a retomar esto, yo creo que una vez que ya soluciono todos, todos los problemas que tengo, me gradúo ya finalmente y todo. Ujú. Entonces, yo incluso hice este canal como algún tipo de, no sé, de descanso de varias cosas que ya estaba haciendo, porque, bueno, a mí me relaja mucho ver cómo dibuja otra gente, pero también me relaja mucho hacerlo yo. Ujú. Entonces decidí un poco combinarlo y tanto dibujar yo como compartirlo con el mundo y quizá pues a alguien le alcance. Ok. Ujú. Incluso podrías considerar, a mí me encantaría verlo, si te soy sincero, un libro de poesía acompañado de ilustraciones. O sea, Oh, ujú, ver al autor realmente entregado en una obra, ¿no? A nivel tanto pictográfico como literario sería fabuloso. A mí, cuando algo es multidisciplinario o multitalento o multimedio, lo aprecio mucho más, ¿no? Porque es algo poliédrico de la persona. Entonces, estamos viendo un libro de poesía que viene acompañado de ilustración. Yo quise hacer algo así, por ejemplo, con el libro del color desconocido, que creo que ya ujú. leíste, Sí, sí, sí. poner las fotografías y todo eso, pero al final del día, bueno, sí, la fotografía también es un arte, yo no soy fotógrafo, pero creo que hice algo decente, ¿no? Pero a mí me interesan ese tipo de cosas, que tenga, y la letra de la canción, ¿no? Hay, por ejemplo, Lind of Ravens, a quien le mando un saludo, hizo un libro bajo un seudónimo que ya no usa, que era Kake el Funko, de poesía acompañado de códigos QR Mm, y de pinturas que él hace de puño y letra. Digo, sí, pues, que hace con... él es artista. Entonces, quería con el QR vincular una canción para que se entendiera el sentimiento que tuvo al hacer su pintura y una poesía que acompañaba esa pintura. Entonces, eso a mí me voló la cabeza. Digo, es que es hacer las cosas a otro nivel, ¿no? ujú. Y a mí me encanta. Entonces, a mí me encantaría ver eso de ti. ¿Te lo has Sí, por planteado? cierto. Sí, totalmente. Es que a mí también me encanta este tipo, me encantan este tipo de formatos y a mí me fascinan completamente las personas que en general manifiestan su talento en varias artes. Entonces, yo incluso creo que si de repente hago algún otro libro, ya un poco más fresco, actual y pues ojalá que lo pueda publicar en algún momento, pues definitivamente lo haría de esta forma. Incluso este libro cuyo nombre se me olvida. Estudio de las lunas nuevas y lunas llenas. Es muy raro que se me olvide el nombre de mi propio libro. Porque ya no te interesa, ya no te apasiona. Pues sí, se quedó como un archivo muy bueno, por supuesto, a Es mí muy me bueno gusta. y yo creo que merece ser Ujú. visto. Créeme que yo estuve haciendo hasta lo imposible porque conseguir que te lo publicaran acá con esta editorial, Ajá. pero uno me dijeron no nos interesa la poesía, dos me dijeron no nos interesa la poesía, tres me Ajá. dijeron bueno, solo si la embajada de Ucrania lo paga. No lo pago, por supuesto. Es muy difícil llegar y sentarme con alguien de la embajada y decir, oiga, tenemos a esta Claro. poeta que habla español y que quiere Sí. publicar un libro, no traducido, sino escrito en español, que tiene una Ujú. versión en ucraniano, para no caer en mentiras. Por cierto, si alguien de la embajada lo está viendo, contácteme y podemos hacer algo interesante, ¿no? Ujú. Sí. ¿Está sonando una alerta? Sí. No, 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 no es una alerta, es el agua. Ah, ok, ok, dije. Ay, Si no. algo se está bañando. Bueno, también aquí también tenemos alertas, pero son sísmicas. Y a cada Sí, rato sí, lo sé. aparecen y Ujú. es así como que, ¿qué va a pasar? ¿Se va a caer mi casa? Es horrible vivir con esas incertidumbres, digo, tú lo sabes perfectamente y mejor que Claro. yo. Entonces,
Pero bueno, o sea, si alguien de la Embajada de Ucrania nos está viendo o le llega esto a alguien de la Embajada de Ucrania en México, contáctenme, vamos a platicar, vamos a ver si podemos traer este gran libro a buen puerto, a que se publique. Y Embajada de Ucrania, patrocínenos, ¿no? Sí, incluso creo que, por ejemplo, se podrá hacer, no sé, digamos, algún libro actualizado. Sí, Porque, por claro. ejemplo, a mí me gustaría meter algunas cosas de aquella época de 2021, pero también me gustaría publicar las más recientes también. Entonces, yo incluso creo que se puede hacer un libro ya distinto, digamos, para que sea más actual en mi mente, llamarlo de otra forma, y cambiar todo, literalmente. Ilustrarlo. Sí, Ponerle ilustrarlo. ponerle un nombre que te acuerdes. Ujú, sí, 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 totalmente. Ujú. Por ejemplo, cuando yo publiqué pues este libro con aquella editorial muy pequeña que estaba en otra ciudad también muy chiquita, el que está en mi balcón. Este libro sí tenía dos ilustraciones mías, hechas por mí, que estaban dividiendo estas dos partes, las que tú estabas mencionando, y también hice la portada. Sí, yo recuerdo ver una portada. Sí, sí, sí. Recuerdo Ujú. haber visto una portada. Sí, sí, sí. Sí, entonces ya empecé de cierta forma a, no sé, ir por este camino en aquel momento, pero yo creo que si publicara un libro ahora, crearía incluso ilustraciones o para todos los poemas, o por lo menos para la mayoría, y lo haría un poco, quizá incluso como pues esta persona que tú mencionaste, que antes tenía el seudónimo de Kakil Funko. Lindo Ravens, una amiga Sí, sí, de sí. España. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces, yo creo que sí, que este formato incluso me podría quedar bastante bien. Pues a mí me encantaría verlo. Y de verdad, si alguien que nos está viendo tiene un contacto por ahí, o que conozca a alguien, que conozca al primo de un amigo de la Embajada de Ucrania en México, mándenle este video. Nada más omitan la parte donde Marina dice una grosería, pero de ahí en fuera, no, yo creo que eso le da genuidad, es más genuino todavía, aún más genuino y más cercana a este país. Ahí se nota eh, ese vínculo honesto, ¿no? Y grande que hay entre nosotros, no como nación, pero sí como personas. Y eso es lo que más valoramos. Aparte, mucha gente en México ya te tienen alta estima. Uno en específico te tiene muy, muy alta estima, pero en general habemos muchos que te queremos bien y que nos encantaría verte, que un día vinieras y nos encantaría conocer tu obra o que tu obra se difunda. Entonces eso ya desde ya te lo digo, ¿no? Ah, esto es algo muy agradable para escuchar. Mm. Y bueno, Marina, algo que nos quieras decir para finalizar o alguna conclusión, algo que quieras comentar, lo que quieras. Bueno, en realidad no en particular, pues muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Para mí es un placer siempre en general platicar contigo, platicar Mm. con otras personas que tú mencionaste aquí sin decir sus nombres, por supuesto. Ujú. También muchas gracias a todos los que vieron. Pues estoy muy encantada por participar aquí. Y bueno, y nosotros estamos encantados y esta es tu casa. El día que tengas un tema que quieras platicar, avísame y nos sentamos a platicar, porque creo que a la gente le va a interesar también. Ujú. Lo Sí, que sí, quieras. incluso consideraré esta opción, yo creo. Muy bien, muy bien, pues ahí lo tienen. Esta fue nuestra queridísima Marina Dobchenko. Voy a poner el link de su canal de YouTube para que vayan a ver sus sketches. Síganla en Facebook para que también voy a dejar su... ¿Está bien si dejo tu Facebook y tu Instagram? Ujú. Para que la gente pues vea Sí, lo sí, que sí, por de supuesto. repente escribes, ¿no? En tu muro de Ajá. poesía y pues te vayan siguiendo y sepan lo bonita persona que eres. Oh. Pero bueno, y ya sabe lo que tiene que hacer, suscríbase al canal, déjenos su like y todo lo demás que ya le dije al principio y nosotros pues estaremos de vuelta en Resonancias en un episodio más. Muchas gracias por habernos visto. Gracias Marina, de verdad, por la hora Ah, además. muchas Son gracias a las ti. 5:30 de la mañana, está amaneciendo en Ucrania y Sí. nosotros estamos 8:30 de la noche en Ciudad de México.
Usted cuando vea esto, pues, no sé ni qué horario va a ser, pero gracias y nos vemos. Listo, Marina. Ah,